Hola amigos de KDFI, es un gusto saludarlos esta mañana de viernes 1 de julio del 2022 en una nueva charla que tendremos denominada Régimen Fiscal de las Sociedades Civiles. Es muy importante conocer este régimen fiscal de las sociedades civiles y más ahora en el año 2022 que sufrió algunos cambios derivados de las reformas suscitadas y de la entrada en vigor de este nuevo régimen que es el régimen simplificado de confianza y que prácticamente vino a darle al traste a muchas de las sociedades civiles que se venían manejando transparentemente. Lo vamos a ver más adelante en esta interesante plática. Sin embargo, vamos a tocar diferentes aspectos de cómo son las sociedades civiles, cómo se componen, cuáles son sus elementos y obviamente las ventajas que tienen estas sociedades civiles cuando tributan en el título 2, que es el título 2 de las personas morales. Vamos a ver qué ventajas tienen y ahora el nuevo cambio con la entrada en vigor de este régimen simplificado de confianza. Esperemos que nos acompañen, les hacemos la invitación también que si tienen alguna pregunta al respecto, algún comentario, nos los hagan llegar a través de los medios de contacto de KDFI. Muchas gracias a todos y vamos a empezar con esta interesante plática. Bueno, como todo vamos a empezar con un precepto constitucional, el cual nos menciona la libre o la libertad de asociación. Vamos a ver este artículo 5 de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver qué es lo que dice. A grandes rasgos este artículo 5 nos menciona lo que es la libertad de asociarse. Nos menciona este artículo 5 que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siempre y cuando estos sean lícitos. Entonces, aquí este artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona que todas las personas pueden asociarse o no se les va a impedir dedicarse a ninguna profesión siempre y cuando esta profesión o actividad sea lícita. Obviamente, aquí muchas de las personas pueden hacer actos de carácter civil o actos de carácter mercantil. También nos menciona este artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Entonces, aquí es muy importante ver en principio este precepto constitucional porque va a ser la piedra angular de lo que es la sociedad civil, que como vamos a ver posteriormente, sus características es el conjunto de varias personas físicas con un objetivo. Entonces, este artículo 5 nos menciona que no se nos podrá impedir nuestro derecho de asociación para realizar alguna actividad, siempre y cuando esta actividad sea de carácter lícito. Y bueno, siguiendo con los conceptos que nos van a dar pauta para el estudio de lo que es una sociedad civil, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a ver qué es lo que significa el término sociedad. Bueno, de acuerdo a este diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos menciona que la sociedad significa una reunión, comunidad o compañía. Más que nada, la sociedad es la unión moral porque se requiere el acuerdo libre e inteligente de varios hombres para conseguir un fin común. Es decir, con el consentimiento de alcanzar entre todos los socios ese fin. Entonces, aquí podemos ver que también en términos que nos menciona el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, también la sociedad significa la unión inteligente de varios hombres para conseguir un fin común. Entonces, como podemos observar, pues todo está siendo o todo va ligado. Empezamos con el artículo 5, que es la libertad de asociación, siempre y cuando sea para caracteres lícitos. Y este concepto que nos marca el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues también nos menciona que el concepto de sociedad se refiere a la unión moral entre varios hombres para conseguir un fin en común. Entonces, una vez que ya vimos también el concepto de lo que es sociedad, pasamos nuevamente a lo que es la legislación, en este caso la legislación de carácter civil.
como podemos observar, dentro del Código Civil Federal, en los términos del artículo 25 de esta disposición, también nos menciona una cuestión muy importante, que este artículo 25 hace mención a qué debemos entender como personas morales o quiénes pueden ser consideradas como personas morales. Y en su fracción 3 de este artículo 25 del Código Civil Federal nos mencionan que las sociedades civiles o mercantiles se consideran como personas morales. Entonces, como podemos observar, todo empieza a verse ligado en lo que es tanto los términos como ya la legislación de carácter civil. Entonces es muy importante conocer que todos los conceptos o el concepto de persona moral en el derecho federal común viene de este artículo 25 del Código Civil Federal, y en su fracción tercera nos menciona que son personas morales las sociedades civiles o mercantiles. Es muy importante tener en cuenta este artículo 25 en su fracción tercera, porque es el que nos da pauta para conocer que una sociedad se considera persona moral. Y bueno, ya entrando también en materia de carácter civil, vamos a ver qué es el concepto de sociedad civil o la definición de sociedad civil. En el artículo 2688 de este Código Civil Federal nos establece que una sociedad civil es un contrato. Fíjense cómo define este Código Civil a la sociedad de la misma característica, o sea, civil. Dice que es un contrato por medio del cual los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común. Y como podemos observar ya en las láminas anteriores y en los conceptos que ya vimos anteriormente, pues todo sigue también una secuencia. El mismo Código Civil también nos menciona que el concepto de sociedad civil es una combinación de recursos y esfuerzos para realizar un fin en común. Lo mismo que veíamos en el concepto de sociedad de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y adicionalmente este Código Civil nos menciona también que este fin en común debe de ser de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Entonces es muy importante esta última parte de esta definición de sociedad civil conforme al artículo 2688 del Código Civil Federal, porque de esta definición y de esta última parte que acabamos de leer, pues vamos a poder diferenciar entre una sociedad civil y una sociedad de carácter mercantil. La sociedad civil es una obligación de los socios de combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin en común. Sin embargo, este fin debe de tener preponderantemente un carácter económico, pero no debe de constituir una especulación comercial, que es lo que hace diferente a una sociedad civil de una sociedad mercantil, porque la sociedad mercantil lo que busca también es una reunión de socios donde van a combinar esfuerzos y recursos para la realización de un fin en común. También tiene un carácter preponderantemente económico, pero en la sociedad mercantil aquí se tiene un carácter de especulación mercantil o especulación comercial. La sociedad civil, si bien tiene un carácter preponderantemente económico, esta actividad no constituye una especulación comercial. Entonces, como lo mencionábamos, este artículo 2688 define a la sociedad civil como un contrato, y a diferencia de otros contratos que podemos tener, pues este contrato se considera un contrato sui generis. ¿Por qué? Porque dentro de este contrato social hay intereses, en lugar de que tengan intereses diferentes o opuestos, como puede ser a lo mejor un contrato de compraventa, donde el interés de una persona es vender y el interés de la otra persona es comprar. Aquí, en este caso, en este contrato de sociedad civil, hay un fin en común y todas las personas obligadas a este contrato persiguen un mismo fin o un interés afín. Entonces, por eso se considera que este contrato de sociedad civil es un contrato sui generis, porque a diferencia de otros contratos que persiguen intereses opuestos o diferentes, aquí
las personas obligadas a este contrato, todas persiguen un fin en común. Entonces, podemos tener esa característica dentro del contrato de sociedad civil y adicionalmente también este contrato de sociedad civil pues prácticamente va a tener una personalidad diferente a la de sus socios o asociados que la componen. Como ya veíamos también dentro y hablando también en materia financiera, también podemos mencionar que dentro de los postulados básicos de las normas de información financiera también nos menciona que las entidades o las características de las entidades o de la entidad es que tienen una personalidad jurídica propia diferente a la de sus integrantes y aquí lo podemos también observar dentro del Código Civil Federal. Lo mismo que también nos menciona el postulado básico de entidad de las normas de información financiera, donde una sociedad o una entidad en este caso, de su personalidad jurídica es diferente a la de sus integrantes. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta situación porque derivado de este contrato de sociedad civil nace una nueva persona que ya vimos que conforme al artículo 25 del mismo Código Civil Federal se considera una persona moral, una sociedad civil y esta persona moral que se crea a través de este contrato de sociedad va a tener una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes. Entonces es muy importante tener y hacer todas estas aclaraciones. Y bueno, dentro del mismo contrato, las características que tiene este contrato de sociedad civil, tenemos las siguientes. En este caso, para efectos de determinar la clase de una sociedad, después de haberse constituido la misma, esta se deben de agregarse al nombre o razón social que tiene la sociedad civil y para efectos de poderla identificar como sociedad civil, después de lo que es la razón social, deben agregarse las palabras sociedad civil. Esto nos lo menciona el artículo 2699 del mismo Código Civil Federal, que es lo que nosotros conocemos como la nomenclatura de la sociedad, para poderla reconocer de qué tipo, de qué caracteres, en este caso, después del nombre asignado a la sociedad, deben ir las palabras sociedad civil para hacer mención expresa que este tipo de sociedad que se creó a través de este contrato es de carácter civil. Y otra de las características que debe de tener este contrato de sociedad civil es que debe de constar por escrito y se constituirá mediante escritura pública en el caso de que se transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse a través de escritura pública. Entonces es muy importante tener por escrito este contrato de sociedad y si este contrato de sociedad, algunas de las aportaciones que se van a hacer a la misma implican una transferencia de bienes o una enajenación de bienes hacia la misma, esta forzosamente debe de hacerse en escritura pública. Entonces es muy importante esta situación para en el caso de que ustedes quieran crear una sociedad civil, acuérdense que debe de constar por escrito el contrato y es obligatorio que en el caso de que se transfieran bienes por la constitución de esta sociedad, debe de hacerse en escritura pública. Dice, entonces, de las características, por lo tanto, aunque no es de exigencia que la sociedad civil se constituya bajo escritura pública, pues lo recomendable es de que este contrato, aunque no haya una transferencia de bienes a la misma sociedad, es recomendable que este contrato se eleve en escritura pública. Entonces, pero no es obligación que este contrato de sociedad civil se eleve a escritura pública, pero lo recomendable es que si se haga para otros efectos, como los efectos comerciales, los efectos bancarios, los efectos también de carácter fiscal, pues es recomendable que este contrato de sociedad civil pueda hacerse bajo escritura pública, aunque no haya de por medio una transferencia de bienes, que en este caso sí tendría que ser forzosa la inscripción o hacerse bajo una escritura pública.
Y bueno, ¿qué contenido debe de tener el contrato de sociedad civil? De acuerdo al artículo 2693 del Código Civil Federal, el contrato de sociedad civil debe de llevar la siguiente información. En principio, debe llevar los nombres y apellidos de los otorgantes, o sea, de los socios que van a integrar esta sociedad civil, y adicionalmente también tienen que demostrar que tienen una capacidad legal para poderse obligar. Aquí es muy importante esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del contrato de escritura pública debemos de tener identificados los nombres de las personas que se están obligando a asociar, o que se están obligando, o que están constituyendo la sociedad, y adicionalmente también tienen que demostrar que tienen la capacidad legal para poder conformar o constituir este contrato o hacer una sociedad de carácter civil. También otro de los datos importantes que debe de llevar este contrato de sociedad civil es la razón social, y esta razón social es la que lo va a identificar de otras sociedades que ya existen en nuestro ámbito comercial o de actividades profesionales. Y como ya lo habíamos mencionado, también después del nombre o de la denominación social, razón social, también deben de llevar adicionalmente las palabras sociedad civil para efectos de poder identificar que esta sociedad es de carácter civil. Otro de los aspectos importantísimos que debe de llevar este contrato de sociedad civil es precisamente el objeto de la misma sociedad, y esto va muy ligado también con cuestiones contables. Por eso siempre que hacemos estas pláticas sabemos que muchas de las sociedades de profesionistas, como vamos a ver más adelante, se constituyen a través de una escritura pública. Sin embargo, siempre hemos dicho que la planeación fiscal viene desde la misma constitución de la sociedad, y aquí es un punto importante para efectos de la constitución de una sociedad civil. ¿Por qué? Porque dentro del contenido del contrato social, un elemento importante dentro de este contenido es precisamente el objeto social. Y muchas veces cuando se va a constituir una sociedad, llámese mercantil o de carácter civil, que este es el caso en el que nos ocupa en este momento, pues simplemente vamos ya sea con el notario o con el corredor público, en el caso también de sociedades mercantiles, y dejamos que toda esta labor de la constitución la haga el profesionista, ya sea un notario o un corredor público, si estamos hablando también de sociedades mercantiles. Y no debe de ser así. Las personas que realizan o que van a constituir, en este caso, cualquier tipo de sociedad, debe de estar involucrada hasta en la misma constitución. ¿Por qué? Porque ellos pueden agregar o quitar quizá a lo mejor algunos elementos del objeto social, y derivado de este objeto social, pues pueden darse unas cuestiones más allá de carácter fiscal, en las cuales puedan ser aprovechadas por esta misma sociedad, y a lo mejor por el hecho de no haberse inmiscuido en la constitución de las sociedades, pues pueden perder quizá a lo mejor muchos elementos, como elementos de deducción, ya hablando de carácter fiscal, porque acuérdense que dentro de los requisitos de las deducciones, uno de los requisitos de las deducciones, hablando en materia fiscal, es que sean estrictamente indispensables. Y obviamente este concepto de estrictamente indispensable es un poco ambiguo. Sin embargo, ya la Corte ha mencionado que nosotros debemos entender como erogaciones estrictamente indispensables todas aquellas erogaciones que tengan que ver con el objeto de la sociedad, y que de no hacerse estas erogaciones, la sociedad correría en peligro de desaparecer. Entonces, aquí es la importancia de poderse inmiscuir dentro del objeto social, y no nada más dejarle la labor al notario, en el caso de sociedades civiles, y en este caso también al corredor público, hablando de sociedades mercantiles. Entonces es muy importante que en el momento de la constitución, porque desde la constitución de una sociedad empieza la planeación fiscal, es muy importante que tengan en cuenta este objeto social y se inmiscuyan, agregando quizá a lo mejor algunos otros elementos que les puedan dar una ventaja mayor contra otras sociedades que solamente fueron constituidas por el formato que ya tiene, ya sea el notario o el corredor público.
Otro de los elementos que debe de tener o que debe de estar contenido en este contrato, obviamente, es el importe del patrimonio social y la aportación. Es muy importante que en este tipo de sociedades civiles, en lugar de llamarse capital, lo llamamos aportación o patrimonio. Entonces, a diferencia de las sociedades mercantiles, que le llamamos a las aportaciones capital, en este caso, como sociedad civil, le llamamos aportaciones o patrimonio. Entonces, dentro de este contrato de sociedad civil, es muy importante también que tenga plasmado el importe del patrimonio y la aportación que cada uno de los socios está obligado a aportar a la asociación o a la sociedad, y cómo va a ser esta aportación, si va a ser en una cantidad en numerario, si va a ser en otros bienes distintos al numerario, o incluso si esta aportación que va a ser el socio o asociado va a ser de carácter industrial. Acuérdense que puede haber como son sociedades de personas, las aportaciones aquí pueden ser en bienes o pueden ser incluso en industria o, como lo conocemos, por trabajo. Entonces es muy importante el concepto y tener en cuenta cómo van a ser estas aportaciones, si van a ser en dinero o en numerario o en otros bienes distintos al numerario, o va a ser en industria o en aportación de algún trabajo. Aquí Andrea nos menciona, tenemos una pregunta. Andrea nos menciona: hola contador, buenos días, ¿podría definir qué es una especulación mercantil o especulación comercial? Muchas gracias, sí, claro que sí. La especulación comercial es precisamente como su nombre lo dice, yo voy a especular con la actividad, por ejemplo, en este caso la venta, en un caso genérico, por ejemplo, una venta, yo voy a especular con ese producto y lo voy a vender especulado que yo voy a obtener un rendimiento mayor del que a mí me costó ese producto o que lo que a mí me costó producir ese producto. Entonces yo voy a especular si ese producto lo puedo enajenar a un precio mayor al cual ya sea yo lo adquirí o yo lo produje. Entonces esa es la especulación mercantil, el especular con el precio y hacer la actividad con el objetivo de especular con el precio y ver si yo puedo enajenar ese bien o prestar un servicio a un costo mayor al que a mí yo incurrí. Esa es la especulación más que nada mercantil o especulación comercial. Adicionalmente, también podemos decir que en el caso de las aportaciones a las sociedades mercantiles se hacen con el objeto también de especular. ¿Qué vamos a especular en el momento en que hacemos una aportación? Especulamos si vamos a obtener en un determinado periodo, en este caso sería un ejercicio social, si vamos a tener alguna utilidad o un rendimiento, o podemos también tener un déficit o una pérdida. Entonces, esa es la cuestión de la especulación comercial. Especular en el mercado si vamos a obtener un rendimiento mayor de un servicio o de un producto en el cual yo incurrí en un costo determinado. Pero en el caso de las sociedades civiles, pues no tienen esta especulación mercantil, simplemente realizan un servicio, sí con un carácter o un fin económico, porque todo este servicio que va a prestar una sociedad civil tiene un carácter preponderantemente económico, porque es un servicio que se va a prestar para obtener un beneficio económico, y ese beneficio económico se traslade a los integrantes de esta sociedad civil. Sin embargo, no hay una especulación mercantil, porque yo no estoy especulando si el servicio o el producto que pudiera yo estar vendiendo lo puedo enajenar o prestar a un precio mayor al que a mí me costó. Entonces, esa es prácticamente una especulación comercial o mercantil. Ok, les hacemos la invitación a que nos hagan más preguntas, nos hagan sus preguntas a través de los medios de contacto de CADEFI, y con mucho gusto haremos o contestaremos las preguntas correspondientes.
Entonces, ya vimos que dentro del contenido del contrato de sociedad civil, de los elementos importantes, obviamente es el nombre, apellidos y demostrar la capacidad legal que tienen cada uno de los socios que están integrando, que están realizando este contrato de sociedad. Obviamente la razón social y después de la razón social, enseguida las palabras que es sociedad civil con el objetivo de poder identificar la nomenclatura o de qué carácter es este tipo de sociedad. Recordemos que en el ámbito que nosotros nos manejamos hemos escuchado, por ejemplo, la denominación o razón social y muchas veces quizá a lo mejor podemos dar por entendido que son términos o son sinónimos, una denominación social o una razón social. Sin embargo, son diferentes. La denominación social puede ser cualquier nombre que se le pueda dar a una sociedad, puede ser el Patito S.A., etcétera, etcétera. Y sin embargo, la razón social es aquella nomenclatura que va precedida o que contiene ya sean los nombres o apellidos de los socios que ella las integra. Entonces, sí hay una gran diferencia en tener una denominación social, que por lo regular la denominación social la obtienen las sociedades de carácter mercantil y en este caso las sociedades anónimas, que como su nombre lo indica, las sociedades anónimas, una de sus características es, como su nombre lo dice, es que no se sabe quiénes son las personas que integran este tipo de sociedad y por eso no le ponen una razón social, sino que una denominación social y con eso no se sabe quién las integra. Y en el caso de la razón social, muchas veces en la antigüedad y aún todavía en nuestros tiempos, la razón social pues siempre era importante en este tipo de sociedades de personas porque, como les mencionaba, la razón social está constituida por los nombres o apellidos de las personas que integran la sociedad y muchas veces el llevar una sociedad cierto nombre o cierto apellido, pues lo que le daba era quizá a lo mejor un crédito de carácter profesional. Por eso, si ustedes observan, muchas de las sociedades civiles que conocemos pues tienen una razón social y van constituidas o están integradas por los apellidos de los socios que quizá a lo mejor en el ámbito profesional sean personas que son muy reconocidas en el ambiente y obviamente ese le da un valor agregado a la sociedad. No es lo mismo llamarse quizá a lo mejor un apellido muy rimbombante que pertenece a un profesionista destacado, a quizá a lo mejor un apellido que, bueno, pues sea muy común entre las demás personas. Entonces, por eso la gran mayoría de las sociedades de carácter personal o de personas llevan siempre una razón social para poderse identificar. Y les digo anteriormente, y aún en la actualidad, el llevar un apellido o que una sociedad de carácter civil o de profesionistas lleve cierto apellido, pues eso le da un valor agregado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya durante los años esta persona o estos apellidos han destacado en el ámbito profesional. Y bueno, seguimos con las láminas. No sé si hay alguna otra pregunta. Seguimos con la exposición. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta y vamos a tener las diferencias entre una sociedad civil y una sociedad anónima, que es muy común hacer esta comparación y en el ámbito que nos desarrollamos, ya sea comercial o profesional, pues podemos encontrar que la mayor parte de las sociedades pues son de carácter civil o de carácter mercantil. Y bueno, dentro de las sociedades de carácter mercantil, pues la que más impera en lo que es el ámbito que nosotros desarrollamos es la sociedad anónima. Y vamos a hacer unas diferencias entre lo que es una sociedad civil y una sociedad anónima o una sociedad de carácter mercantil. Tomamos la sociedad anónima porque les mencionaba, dentro del ámbito comercial, es de las sociedades que más abundan en nuestro país. Y por ejemplo, vamos a ver la primera diferencia dentro del objetivo, pues ya vimos que la sociedad civil sí realiza una actividad de carácter económico, pero esta actividad de carácter económico no debe de constituir una especulación comercial. A diferencia
de una sociedad anónima. La sociedad anónima, dentro de sus objetivos.